Sean todos bienvenidos a esta sesión, gracias Laura, gracias Cristina, en la que vamos a hablar, ok, perfecto, vamos a hablar sobre gráficos de control y en general todos los tipos de herramientas que podemos utilizar para lo que es el análisis y solución de problemas. En sesiones pasadas, ya sea que hayan visto el webinar que subimos a YouTube o el que les transmitió el señor César Carrión, vimos lo que son las herramientas de calidad, todo lo que son estas 7, o bueno, más bien vimos lo que es el análisis de causa raíz y para nosotros poder llegar a este análisis de causa raíz nos apoyamos con herramientas de calidad, ya sean el diagrama de Pareto, diagrama de flujo, diagrama de Ishikawa, hoja de control, histograma, diagrama de dispersión o control estadístico de procesos. Entonces, todas estas herramientas nos van a ayudar a permitir identificar correctamente los problemas. No todos los, no todos los problemas o no todas las situaciones se van a resolver de la misma forma. Voy a tener, ahora sí que dependiendo del tipo de problema, el tipo de herramienta que voy a utilizar para hacer el análisis. Es decir, ahora sí que si yo me enfermo, no todas las enfermedades van a tener el mismo tratamiento. Lo mismo ocurre con las herramientas de calidad y así como hay estas 7, hay más. Entonces, ahorita únicamente vamos a ver de estas 7 cómo lucen estas 5, el diagrama de Pareto, el diagrama de Ishikawa, el histograma, el diagrama de dispersión y el control estadístico en, usando el software Minitab. Eso para entenderlo con más claridad y para comprender mejor la herramienta. Entonces, ¿por qué es importante utilizar ese tipo de herramientas? Porque son como si fueran rayos X. Para cuando nos rompemos un hueso o cuando queremos hacer algún tipo de análisis médico. Estas nos van a revelar lo que quizás a simple vista no se ve. Podemos ver alguna situación de retrabajos, podemos ver alguna situación de problemas de paros de línea o de retrasos con el cliente o cualquier tipo de situación que no nos conviene como empresa, ¿no? Pero estas herramientas nos van a permitir tener esos rayos X para identificar patrones, para visualizar causas más fácilmente, para priorizar acciones, porque ahora sí que yo puedo tener 50 problemas de calidad, pero ¿cuál voy a atacar primero? ¿Cuál después? O sea, ese orden. Y para confirmar todos los resultados que puedan suceder derivado de estos análisis. Para ello vamos a ver un ejemplo, un caso de estudio que trata de lo siguiente. Es un caso de retrabajos en el área de ensamble, donde en cierta planta automotriz dedicada a la fabricación de espejos retrovisores se detectó un aumento en los retrabajos en el área de ensamble final. En esta empresa habían otros procesos, específicamente el área de ensamble final. De repente hubo un repunte de casos de retrabajos. Obviamente, el decir retrabajo, pues implica gente que yo no tengo considerada para esa actividad, ahora dedicarla para esa acción. O personas que se tienen que quedar quizá un turno adicional para hacer ese tipo de retrabajos. Entonces, este tipo de problemas me van a afectar en cuestiones de entregas, tiempo ciclo y, por supuesto, la satisfacción del cliente. El líder de calidad decide analizar todo este caso de retrabajos para indagar en la causa raíz de los problemas. Esto con la finalidad de priorizar las causas más relevantes de retrabajos, visualizar si el proceso es consistente, o sea, si hay alguna causa va enfocada a lo que es la maquinaria, etcétera. Evaluar la correlación entre el tiempo que tarda un operador en ensamblar con la cantidad de defectos y evaluar la estabilidad del proceso de ensamble a lo largo del tiempo. ¿Por qué hay que hacer todo esto? Porque si yo quiero hacer un análisis completo, eh, muy bien hecho, muy bien elaborado, con todo lo que esto implica, yo necesito tener todos los datos, toda la información, ahora sí que toda la precisión de lo que necesito realizar para así poder estar al día en lo que son mis actividades. Entonces, ese tipo de análisis requieren, sí, herramientas, sí requieren también los datos, pero también para yo tomar una decisión con mucha calidad en los datos, necesito tener esa información analizada. Yo puedo tomar un sinfín de registros, de inspecciones, de tomar mediciones de 5 piezas cada hora, etcétera, pero al final del día, si yo
no hago algo con esa información, si yo no analizo, si yo no tengo alguna conclusión de eso, pues de nada va a servir. Entonces, por eso es muy importante este tipo de información para sacar conclusiones. Voy a apagar la cámara un momento. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es con el uso del software Minitab. Aquí vamos a dar por supuestos, primero, que ya este líder de calidad tomó datos, ya sea datos de la estación de inspección final, de la estación de Safe Launch, si es que fuera un nuevo lanzamiento, etcétera, y así va a empezar a analizar la información. Tiene que en la hoja de registros de inspección vio que por el concepto de tipo de falla de mal pegado en lo del espejo hubo una frecuencia de 37, tornillos flojos 25, conector mal ensamblado 17, carcasa rayada 10, fallo de motor 5 y exceso de adhesivo 5. Estos son ahora sí que los datos o lo que se recabó de tipos de falla y con qué frecuencia se dio. ¿Qué voy a realizar? En Minitab voy a tener lo que son estadísticas, gráficos de control, estadísticas, herramientas de calidad y en gráficos algunos tipos de gráficos de análisis. El que vamos a ver ahorita es el diagrama de Pareto. Para este diagrama de Pareto me voy a estadísticas, herramientas de calidad y diagrama de Pareto, donde en defectos de atributos voy a poner el tipo de falla, es decir, en defectos ahora sí que voy a poner lo que está fallando o lo que está saliendo defectuoso. Y en la frecuencia voy a poner ahora sí que la cantidad que está reportando ese tipo de modo de falla. Dice combinar defectos restantes en una categoría, no lo vamos a hacer. Quiero que todo quede ahora sí que todos los defectos por un gráfico y damos clic en aceptar. Así de fácil, así de sencillo hicimos este primer gráfico. La realidad es de que hacer los gráficos no es nada complicado. La dificultad recae en una toma efectiva de datos y en qué tan inteligente o cómo voy a analizar este tipo de gráficos que estoy exponiendo. Para ello vemos que aquí en esta columna o en este eje de las X vemos cada una de las fallas y en el eje de las Y vemos tanto la frecuencia como el porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Que yo aquí veo aquí en estas gráficas de barras la frecuencia con la que cada una de las fallas se dio. Entonces tengo en un diagrama de Pareto voy a tener estos gráficos. Las barras que me van a decir la frecuencia de cada uno y esta línea, que es una línea acumulada que me va a dar el porcentaje acumulado de cada total de fallas. ¿En qué consiste el principio de Pareto? Este consiste en que el 80% de los problemas que yo tengo en una línea, en una máquina, en un área, etcétera, se debe al 20% de las causas. Es decir, aquí este 80% de problemas o ahora sí que mi acumulado llega aquí, en este 20% de las fallas. O sea, la menor cantidad de fallas es la que me da más cantidad de defectos. Es la manera en que lo podemos analizar o interpretar. Y entonces, ¿cuál sería la interpretación a la conclusión en este caso? Que para yo analizar correctamente este tipo de fallas, veo que aquí hay un 37% acumulado. Aquí esta línea acumulada me dice 37, 62, 79, 89 y 95 y 100. Entonces aquí vemos el 62 y aquí vemos el 80 y algo, 89, 79, perdón. Entonces, quiere decir que mi 80%, que es el mal pegado del espejo, tornillos flojos y con conector mal ensamblado, son los que me está causando mis problemas o los que me está causando la mayor cantidad
mi top offender, vamos a llamarle. Por eso luego en las industrias somos muy al momento de estar con las juntas o los análisis que reportamos top offenders. Si yo puedo tener un sinfín de defectos, un sinfín de cantidad de fallas, etcétera, solamente los top offenders me van a interesar porque yo voy a tomar acciones en esos top offenders para así yo priorizar esos recursos, esas acciones, esa inversión, si es necesario, depende del tipo de solución implicada, para así se vea un impacto muy fuerte en lo que son mis fallas. Si tienen alguna duda, por favor, siéntanse con confianza de escribir en el chat. Y aquí, por ejemplo, estas que son carcasa rayada, fallo en motor y exceso adhesivo, que es el otro 20% restante acumulado. Si bien hay que atacarlas, también es importante atacarlas, no van a ser las de prioridad o no van a ser las que le voy a poner más los recursos de inmediato. La prioridad ahorita van a ser estas porque yo sé que si ataco esos tres elementos o esos tres defectos, el impacto va a ser mucho mayor en términos de cantidad de defectos. Entonces, esta es la primera herramienta. Sí, aquí, digo, en una sola hoja puedo poner todas las columnas, todos los datos. Personalmente, yo prefiero siempre crear nuevas hojas de trabajo yéndome, lo voy a hacer de nuevo, me voy a archivo, nuevo y hoja de trabajo de Minitab. Para tener cada uno de los eventos o cada uno de los registros en una sola por hoja. Ahora sí, ya hice un diagrama de Pareto, lo voy a hacer una hoja. Ya hice, ahora vamos a hacer un histograma, lo voy a hacer en otra hoja. Entonces, aquí el segundo paso, digo, usando lo que son esas herramientas de calidad, digo, a ver, tengo el tiempo en segundos que, basado en el análisis y solución de problemas que hicimos en equipo, determinamos que posiblemente hay una relación entre el tiempo en segundos que tarda un operador y la cantidad de defectos que tardamos para ensamblar. Entonces hay que analizarlo. Para ello voy a hacer un histograma. Aquí el líder de calidad tomó estos 20 datos diciendo, a ver, en esto, es, perdón, es top offender. Así lo mencioné. Top offender o también no, sí, no yéndome tan sencillo o tan difícil, el top 3 de fallas o el top 3 de problemas. ¿Va? Y entonces, para el momento de hacer el ensamble, me voy a estadística, no, me voy a gráficos, histograma. Aquí puedo decir que si es simple o si lo quiero hacer con ajuste a la curva normal. Hay otras opciones. Ahorita vamos a ver con ajuste. ¿Cuál es la variable que vamos a analizar? Vamos a analizar la variable tiempo. Y vamos a revisar cómo se comporta lo que es mi proceso para ese tiempo. Aquí el ingeniero tomó simplemente datos del tiempo para revisar cuánto estaba tardando una operación, las operaciones que estaban generando esos defectos. Entonces, ¿cómo interpretamos aquí? Que estamos viendo en este histograma cómo se distribuyen los tiempos de ensamble de un proceso, donde en este eje de las X vemos el tiempo de ensamble y en el eje de las Y vemos la frecuencia. Entonces, aquí ahora sí que es cuántas veces se repite este rango de tiempo que estamos mencionando y esta curva roja es nuestra curva normal, donde la distribución vemos que es aproximadamente simétrica, no es como que esta campana esté más hacia la izquierda o hacia la derecha, la vemos simétrica y esto indica que el proceso es estable. Vemos aquí que de todos los datos que analicé, tenemos una media de 42.4, una desviación estándar de 2.7. Vemos que hay una variación importante en lo que es el proceso, pero la mayoría de los datos van desde 30, casi 40 a 44. Si vemos aquí, la mayoría de los datos que recae aquí.
¿Cuál sería el problema o cuál sería la situación en caso de decir que esto esté bien o no esté bien? Si el tiempo, por ejemplo, fuera 42, el tiempo esperado. Okey. Están la media de los datos en 42.4 y gran parte de los datos están, centrados, vamos a llamarle. Entonces, no habría problema. Donde habría problema es si el valor esperado fuera 38 y todos los datos estuvieran en 42, o si el valor esperado fuera 45 y los datos estuvieran hacia otra tendencia, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son las que debemos de analizar y para eso es el histograma, para ver mediante una gráfica de barras y una curva normal cómo se están comportando los datos. Esto es meramente estadística descriptiva. Ya para el momento de, ahorita vamos a hacer un ejercicio, un gráfico de control. Eso sería estadística inferencial. Ahorita estamos describiendo el problema con una toma de datos que el líder de calidad hizo y ya el siguiente punto sería, pues, determinar esa acción a realizar, esa conclusión y determinar siguientes pasos si es que aplique. Aquí personalmente no aplicaría porque vemos el progreso estable, centrado, más bien habría que determinar el valor objetivo que queremos para ese tiempo de ensamble. Y esto sería todo por el histograma. Vamos a abrir una nueva hoja de trabajo. Y ahora vamos a ver lo que es el diagrama de dispersión. Aquí vamos a evaluar esa relación que existe entre el tiempo de ensamble y el número de defectos. Para esto, el ingeniero, junto con su equipo, tomó diferentes rangos de tiempo, ya sea cuando tardas 38 segundos, 39 segundos, 40 segundos, etcétera, hasta 47, ¿cuántos defectos obtienes? Ese es el siguiente análisis que vamos a hacer, porque nos importa también revisar, recordemos, este caso que estamos evaluando es de cantidad de retrabajos. No deseamos tener retrabajos en lo que es nuestra línea de ensamble ni en ningún proceso. Entonces, necesitamos analizar todos aquellos factores que pudieran estar implicados para tener este tipo de situaciones. Y ahorita vamos a evaluar la relación que pudiera existir entre el tiempo en segundos y el número de defectos que pudiera haber. Para ello me voy a gráfico, gráfica de dispersión. Hay diferentes opciones, ya sea que sea simple o que sean grupos o que sea con regresión, regresión y grupos. Personalmente a mí me gusta mucho esta para tener esta línea recta contra la cual comparar. En las variables y, ahora sí que es el resultado y las variables x es el valor. Entonces, ¿cuál es la variable y? El número de defectos, porque están en función de x, del tiempo de ensamble. Damos clic en aceptar y vemos este tipo de gráfico. A ver, me voy a tener un momento a leer preguntas. Ok, buenas y felices tardes. Em, Aquí, ¿qué vemos? Vemos esta comparación entre el tiempo de ensamble en segundos con respecto al número de defectos. Dijimos que iba a ir desde 38 hasta 47. Entonces, esta línea roja es la tendencia que está siguiendo la toma de datos que estoy analizando. Vemos que hay una tendencia clara y positiva, es decir, a medida que el tiempo de ensamble aumenta, también aumenta el número de defectos. Entonces, esta es una correlación positiva fuerte. Y dirán, oye, pero ¿qué de positivo tiene confirmar eso? Pues lo positivo es justamente eso, que estoy confirmando lo que estoy suponiendo. Si yo sospecho que el número de segundos tiene mucho que ver con la cantidad de defectos, ok, necesito confirmarlo con datos. Y al momento de confirmarlo, estoy con estos datos, con esos gráficos, estoy viendo que sí hay una correlación fuerte. El operador tarda más tiempo en ensamblar y es más probable que cometa muchos errores. Pudiéramos pensar, oye, pero si inspeccionamos más o si tenemos más tiempo, más cuidado, porque hay defectos.
Realmente, dependiendo de la necesidad o del tipo de proceso, es el tipo de análisis que hacemos. Entonces, y en este caso puntual, no es tanto de que más tiempo sea mejor, o quizá trasladando a otro escenario. Muchas veces pensamos que entre más inspeccionemos es mejor. La realidad es de que puede lucir así, pero también hay que contemplar factores de fatiga, factores de estrés o de que luego se pongan nerviosos y estén corrigiendo durante el ensamble. Entonces, aquí con estos datos confirmamos que entre más tiempo invierten en ensamblar, más tiempo es la cantidad de defectos. Entonces, confirmado una vez esto, podemos concluir que este tiempo de ensamble prolongado es un síntoma de los problemas de defectos y de retrabajos. Entonces, habrá que tomar las acciones por aquí. ¿Cómo reducimos o cómo mantenemos un estándar de tiempo, por ejemplo, de 40 segundos? ¿Por qué de 40 segundos? Porque de acuerdo a la toma de datos que realicé, perdón, vemos que en 40 segundos es cuando no hubo defecto. Puede ser coincidencia, puede ser que no. Hay que analizarlo en equipo para ver cómo hacerle para que todo dure 40 segundos siempre, para que siempre ese tiempo sea homogéneo. Si es algún tipo de semi-automatización que debe hacer la máquina, alguna cuestión, etcétera. Por aquí en el chat preguntan si no es mejor ¿usar gráfico de control? Sí, claro, por supuesto. Ahorita recordemos, estamos viendo las 7 herramientas. Y todos los problemas se pueden analizar con diferentes herramientas. Entonces, dependiendo del tipo de herramienta, es el tipo de análisis que vamos a hacer. Ahorita vamos hasta el momento en esta. Vamos a hacer ahora sí un gráfico de control. Me voy a archivo, nuevo, hoja de trabajo. A ver, otra pregunta, ¿tipo de dispersión es a material a flujo o es inspección a material en un stock? No estoy entendiendo muy bien, si quieres ahorita lo vemos. Vamos a ver el diagrama de el gráfico de control, donde este mismo ingeniero, porque ya con el diagrama de dispersión, confirmé la relación de cantidad de tiempo con respecto a cantidad de defectos. Entonces, ahora el ingeniero se dio la tarea de tomar durante ya sea 30 horas consecutivas o 30 días consecutivos, observaciones aleatorias de cuánto duró el tiempo de ensamble para cada operador. Vemos bastante variación, vemos algunos aquí a ojo de buen cubero, veo un 45, pero también veo un 30 y algo. Vi por aquí un 54, entonces hay que analizar y hay que revisar ese tipo de gráfico de control. ¿Cómo realizamos el gráfico de control? Pues me voy. Recuerden, siempre lo más básico o los gráficos que siempre vamos a usar para utilizar este tipo de herramientas de análisis, bien, ya sea en la sección de estadísticas o en la sección de gráfico. Chicos, ahorita tengo que hacer una pausa porque hay una persona que está preguntando de la herramienta Six Pack Capability. Este curso o esta sesión es enfocado a las 7 herramientas básicas de calidad. Hablando de solución de problemas, hay un sinfín de herramientas. Hay millones de herramientas para analizar un problema. Ahorita el enfoque o el alcance de esta sesión son las 7 herramientas de calidad. Este no es un curso de Six Sigma o de estadística inferencial completa. Esta es una sesión en la que hablamos de las 7 herramientas de calidad. Estas no son las más básicas, vamos a llamarla de alguna forma. Sin embargo, para analizar un problema vamos a tener más herramientas. Entonces, les comentaba que aquí yo tengo en estadísticas y en gráficos, tengo las dos sesiones o los dos menús principales para este tipo de herramientas. Aquí para este gráfico de control me voy a estadísticas, gráfico de control
Y tengo gráficos de variables para subgrupos, que es el que estamos analizando, ya que son subgrupos de 5 piezas cada uno. Puedo hacer un X barra R, X barra S, uno individual, que no es el caso porque son 5 mediciones, entre otros. Pero también hay gráficos de atributos, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo del análisis que quiera realizar, es el tipo de gráfico. Ahorita vamos a utilizar un X barra R. Aquí me pregunta primero, ¿todas las observaciones para una gráfica están en una columna? La realidad es que no, están en una fila de columnas, porque tengo para cada una en diferentes filas. Entonces, por eso elijo esta sección. La segunda, las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas. Y aquí voy a poner todas esas filas de columnas. Ahí, nada más para irme en orden. Voy a poner las observaciones 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué estoy realizando aquí? Voy a recabar todos estos datos de una manera ordenada por subgrupos, así es como lo está entendiendo Minitab, para analizar lo que es mis datos. Y aquí obtenemos lo que es una gráfica de X barra R. Realmente, y lo vuelvo a recalcar, el hacer los gráficos no es lo difícil, lo complicado va a ser al momento de tomar los datos, que sea de una manera confiable o que sea de una manera precisa, ordenada y el análisis o la conclusión. Aquí, ¿qué podemos ir concluyendo de este caso? Vamos a evaluar en esta sección de media de la muestra, vamos a evaluar la media del proceso si se mantiene estable a lo largo del tiempo. Y en esta sección de rango de la muestra vamos a evaluar la variabilidad que existe entre cada subgrupo. Idealmente, pues debería ser lo más reducida posible, ¿no? Pero aquí vemos algunos puntos. Y en el caso de la gráfica de X barra R, de X, perdón, o de media de la muestra, vemos que el límite superior de control está en 45.4, el inferior en 40.5, con una media de 42.9. Y vemos aquí en el número de dato, en el 5 y en el número de dato, el número 11. Aquí dice etiqueta de datos, muestra 11 y las pruebas que fallaron, que fue una. Aquí vemos dónde están los puntos fuera de control. Y por su parte vemos en la muestra 29 que también hubo una condición fuera de control. ¿Qué significa esto? Que yo tuve algún tipo de causa especial en el proceso que debo analizar. Ahorita les voy a explicar este concepto de causas especiales. Por su parte, en la gráfica de rangos vemos que en el valor de 16 y en el valor de 23 hubieron también este tipo de condiciones fuera de control. ¿Por qué puede haber este tipo de situaciones eh, de problemas o de situaciones fuera de control? Aquí necesitamos analizar de acuerdo a lo que son las 6 M's. ¿Cuáles son esas 6 M's? Lo que es la máquina, los métodos, la mano de obra, el medio ambiente, las mediciones y los materiales. Dependiendo de si alguna de esas 6 M's me falló, me puede causar este tipo de condiciones fuera de control. Que no hice un ajuste bien, o que por aquí hubo algún fallo de mantenimiento, algún paro de máquina y por eso hubo este descontrol. Que aquí hubo un cambio de lote que después volvía al lote original. Todo ese tipo de factores los tenemos que analizar como parte de mi proceso para así determinar dónde estamos o dónde está parado el proceso. Este es un ejemplo de un gráfico de control. Y ya por último, vamos a ver cómo sería un Ishikawa. En el caso del Ishikawa, lo podemos hacer también aquí en Minitab. Esto realmente muchas veces lo hacemos ya sea en plantillas de Excel o alguna otra plantilla ya predeterminada en PowerPoint. En Minitab también hay una opción donde primero que nada voy a anotar todo lo que son mis 6 M's. Voy a anotar lo que es en la columna de títulos, la mano de obra.
voy a anotar los métodos, voy a anotar lo que es máquina, lo que es material, medición y medio ambiente. Esas son mis 6 M's. ¿Por qué 6 M's? Porque cada letra o cada palabra, perdón, empieza con la letra M. Entonces, en mano de obra, para el tema de retrabajos enfocados a lo que es el retrabajos en el espejo retrovisor, que es el componente que estamos analizando, ¿qué pudiera haber factores respecto a mano de obra? Como estábamos hablando de retrabajos y ya en las herramientas pasadas vimos una relación con respecto al tiempo de ensamble que puede afectar, entonces la mano de obra pudiera ser un factor, el tema de fatiga, porque no es lo mismo ensamblar 38 segundos que 45, 47 o 54 que vimos en uno de los datos. Entonces, aquí hay un factor de fatiga que hay que analizar. Ahorita para ejemplos prácticos, nada más vamos a poner un ejemplo de cada M. En temas de métodos, que por ejemplo el procedimiento eh, mal definido, inconcluso o poco claro, etcétera. En temas de máquinas, por ejemplo, alguna herramienta mal calibrada. Este tipo de análisis, pues obviamente hay que hacerlo en equipos, hay que invitar, además de calidad, a toda la gente de manufactura, producción, mantenimiento, todas las personas que puedan aportar a este análisis. ¿Qué puede afectar con las variaciones? Por ejemplo, en el diagrama de Pareto vimos una causa que eran las piezas rayadas. En medición, que vemos, por ejemplo, alguna falta de verificación de instrumentos, que el instrumento no está calibrado. O lo puedo poner más sencillo, instrumento no calibrado. Y por último, en medio ambiente, puedo yo estar rechazando algo mal por alguna condición de iluminación. Entonces, ese tipo de factores también hay que considerarlos. Para ello me voy a, recordemos aquí, en estadísticas, herramientas de calidad, causa y efecto. Recordemos siempre, o es estadísticas o es gráficos. Y si es en estadísticas, sea gráficos de control o herramientas de calidad. Entonces, en este caso, tenemos el diagrama de causa-efecto. Y aquí, personal, voy a anotar aquí en esta columna, la columna donde yo puse los temas de personal, que en este caso es mano de obra. Máquinas, aquí en C3 fue donde anoté máquina, le doy doble clic, igual material, doble clic. Métodos, lo puse en C2, doble clic a C2. Mediciones, C5, doble clic. Y entorno, medio ambiente, doble clic. ¿Cuál es el efecto que estoy buscando? Ah, pues el efecto es el retrabajo en espejo retrovisor. Es el efecto o lo que va en la cabeza del pescado. Y el título va a ser, ahora sí que el título del gráfico va a ser retrabajo en línea de ensamble. Te da la opción de no etiquetar ramales, la verdad es que sí me gusta que se etiquete. Vamos a ver cómo queda. Ya dimos clic en aceptar y aquí viene el título del gráfico. Aquí vemos como la cabeza de la espina de pescado. Vemos lo que es esta condición que estamos analizando y vemos por cada una de las M's sus factores. Ahorita para casos de este ejemplo únicamente vimos un factor de cada una de ellas, sin embargo, si son 5, 10, 15, pues las ponemos aquí en este orden, ¿va? Y a grandes rasgos, así es como manejamos este tipo de situaciones. Entonces, aquí es muy importante decir, ¿qué herramienta voy a utilizar? Pareto lo utilizo para la priorización de defectos o la priorización de tomas de acciones. Que sea, ok, tengo 50 causas de falla o modos de falla que ya confirmé. ¿Cuáles son las más frecuentes? El 80% que se ha acumulado es donde voy a priorizar. Ishikawa, buscar causas raíz mediante el método de las 6 M's. El histograma me va a servir para evaluar la variabilidad de una sola variable. Por su parte, dispersión me va a servir para ver la correlación entre dos variables, si es una correlación fuerte o débil, etcétera.
Y los gráficos como el de XR me va a permitir monitorear la estabilidad del proceso a través del tiempo. Entonces, dependiendo de lo que esté analizando, es el tipo de herramientas que voy a utilizar y es la toma de datos que necesito recabar para poder utilizar esa herramienta. Siempre a partir de, hay que tomar todo a partir del dato, no de la intuición. Yo puedo quizá tener la hipótesis, como lo que mencionaba ahorita de la relación de cantidad de tiempos contra defecto, pero esa intuición o esa hipótesis la necesito confirmar con datos. Entonces tengo que ir a piso de producción, tomar mis mediciones, tomar mis datos, hacer mi registro y hacer este tipo de análisis. Cada gráfica te va a contar una parte de la historia. Por eso ahorita hicimos con este caso 5 de las gráficas o de las 7 herramientas básicas. Entonces, todas te van contando una parte de la historia y ya al tener todas en conjunto, pues te van a dar o te van a revelar la imagen completa de lo que es el problema. Entonces, por eso es muy importante. Vamos a pasar con la sesión de dudas. ¿Se puede hacer subramas de causa raíz? Sí se puede. Em, en la parte de Rubén Vergara, ¿qué sugiere para reducir la subjetividad de las causas que indicarán los colaboradores y asegurarse de todas realmente contribuyen al problema? Es muy bueno. En el tema del diagrama de Ishikawa, todo puede llegar a ser subjetivo. ¿Cómo le quito la subjetividad? Tomando datos y complementándolo con un histograma, con un pareto, con una gráfica de control, etcétera, una gráfica de dispersión. Entonces, esa es la manera de quitarle la subjetividad. Yo puedo tener muchas opiniones, ok, vamos a tomar los datos correspondientes y así vamos a poder determinar si es cierto o si es falso. Ya comenté el tema del six-pack. Sí, lo del gráfico de control ya también lo mencionamos. En las gráficos de control, ¿por qué no está el mismo descontrol en promedios y rangos? Porque no evalúan lo mismo. Comentaba que, déjenme abro de nuevo Minitab. Aquí no es el mismo tipo de análisis, es decir, en lo que es el gráfico de X de barra, aquí vemos la media del proceso. Y aquí vemos el promedio de los rangos, es decir, del dato mayor menos el dato menor, ¿cuál fue el promedio? Así que este es rangos y esta es únicamente las medidas muestrales de cada subgrupo. Por eso es de que no coinciden que aquí haya una y aquí haya otra. ¿Cómo se interpreta de que aquí la variación de un dato mayor menos un dato menor eh, puede tener una causa diferente? O también que quizá yo puedo tener unos datos bastante estables, que puedo tener una buena estabilidad, vamos a llamarle en cuanto a la medida del proceso, pero si hay un dato disparado hacia máximo y hacia mínimo, habrá que analizar. Por eso es de que no hay ese mismo descontrol, sino que aquí hay puntos acá y otros acá. ¿Alguna otra duda? Si no, agradezco mucho su participación. Aquí tienen lo que son nuestros diferentes contactos por parte de Solma Soluciones, el número de teléfono, digo, también tenemos el grupo de WhatsApp donde compartimos todos, nuestras redes sociales, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y en siguientes fechas, a finales de este mes, vamos a iniciar lo que es el curso de 8 disciplinas más las 7 herramientas básicas de calidad. Entonces, les hago una cordial invitación a lo que es este curso. Esta sesión está siendo grabada, espero el día de mañana la podemos compartir en YouTube. También tenemos cursos de otras certificaciones, hay de Core Tools, certifica de gestión de proyectos. Entonces, con toda confianza, por favor, ya sea mediante este teléfono de contacto en nuestras redes sociales, háganos saber toda la información o háganos saber las dudas de qué tipo de cursos tenemos, ¿va? Les agradezco su atención y nos vemos en una próxima edición. Hasta la próxima.